Ser podcast. Cartagrafías. Viajes por correspondencia. Con Laura Piñero. Hola, ¿qué tal? Si hay algo imposible de definir, es el amor. Hay tantas maneras de entender, vivir y describir ese sentimiento. Tenemos canciones, películas... Es bueno que las vidas tengan varios círculos. Pero la mía, mi vida, solo ha dado la vuelta una vez. Y no del todo. Falta lo más importante. He escrito tantas veces su nombre dentro. Pero hoy queremos abordarlo desde la correspondencia, con cartas de personalidades de distintas épocas y también con textos anónimos. Escucharemos a un experto en el género y al final del programa recibiremos a una invitada que impulsa una iniciativa en La Palma que anima a miles de personas a escribir cartas de amor. Avisamos que este tipo de cartas tienen algo especial. Seguramente sus autores nunca imaginaron que serían leídas por el gran público y forman parte de la intimidad más profunda de sus protagonistas. Las leemos hoy no como un ejercicio de invadir esa esfera privada, sino porque con el tiempo se han convertido en un documento histórico de valor único. En una época como la nuestra, en la que el amor romántico parece desmontarse pieza a pieza, este material resulta especialmente interesante. Comenzamos. Dame una noche de asilo en tu regazo. Esta noche, por ejemplo, dejemos al mundo fuera. Abre tus brazos, ciérralos conmigo dentro. Solo unas horas y luego, cuando amanezca, yo pondré una cafetera y habré llevado esta nube. Nicolás Versiján es autor de Cartas al Amor, una recopilación de misivas de personajes de distintas épocas y lugares sobre esta temática. Nada ni nadie ha hecho tanto por el amor que la carta de amor, que es la mayor celestina de la humanidad. Entonces de ahí el pudor o a veces la sensación extraña de ser un intruso no invitado en una conversación privada. Yo creo que el punto más profundo es tener o adoptar una mirada, una perspectiva antropológica a la hora de leer cartas. Yo creo que no es que están en peligro, es que han muerto. Lo que se llamaba el amor romántico también está muriendo o está muerto. El mundo ha cambiado en ese sentido. El libro organiza las cartas siguiendo las fases del enamoramiento. La intensidad de los primeros días, la estabilidad, los problemas, el desamor, el despecho y finalmente el final de la relación. Vamos a repasar algunas de las historias que recoge. Empezamos con una historia que retrata a la perfección ese momento previo al enamoramiento, cuando la admiración por alguien despierta en nosotros mucha curiosidad. Nos situamos en 1832. El escritor francés Honoré de Balzac vivía entonces el éxito arrollador de novelas como La comedia humana. Entre sus lectoras más fervientes estaba Ewelina Hansa, una condesa polaco-ucraniana, culta, refinada, casada con un conde casi 25 años mayor que ella. Tan grande era su admiración por el escritor que un día decidió escribirle una carta firmada bajo el seudónimo de La extranjera y la publicó en una revista sin dejar dirección de contacto. Su alma tiene siglos, señor. Su concepción filosófica parece pertenecer a un estudio largo y consumido por el tiempo. Sin embargo, usted aún es joven, según me han asegurado. Quisiera conocerlo, aunque no creo que lo necesite. Cuando leí sus obras, mi corazón se estremeció. Usted eleva a la mujer a su justa dignidad. El amor en ella es una virtud celeste. Admiro en usted esta admirable sensibilidad de su alma que le ha permitido adivinarla. La extranjera las ama a ambas y desea ser su amiga. Ella también ha sabido amar, y no diré más. Oh, usted ya me entiende. Desde el momento en que leí sus novelas, me identifiqué con usted, con su genio. Su alma me pareció luminosa. Lo he seguido paso a paso.
orgullosa de los elogios que le han prodigado, o llena de lágrimas cuando las críticas amargas hayan vertido sobre usted su hiel ponzoñosa. Como decía Almudena Grandes, no hay amor sin admiración, y vaya si funcionó. Balzac leyó esa carta, quedó fascinado por esa dama misteriosa y respondió poniendo un anuncio en la misma revista. Así arrancó una de las correspondencias más fascinantes de la historia de la literatura, 18 años de cartas. A petición de ella, Balzac llegó a contestarle a través de mensajes cifrados publicados en la prensa, como si fuera un código secreto entre los dos. Con el tiempo, la extranjera reveló su identidad real y la pareja llegó a conocerse en persona. Cuando en 1841 murió el marido de la condesa, el escritor le pidió matrimonio. Se casaron en 1850, apenas 5 meses antes de que Balzac muriera, ya muy enfermo, en París. Y de esos primeros momentos de enamoramiento también nos quedamos con otra pareja, Fernando Pessoa y Ofelia Queiroz. Pessoa conoció a Ofelia en 1919, en la oficina de Lisboa donde ambos trabajaban, él como traductor de correspondencia y ella como mecanógrafa. Excelentísima señora doña Ofelia Queiroz, un abyecto y miserable individuo llamado Fernando Pessoa, mi particular y querido amigo, me encargó comunicarle a vuestra excelentísima persona, puesto que su estado mental le impidió establecer cualquier tipo de comunicación, ni siquiera con un guisante seco, ejemplo donde los haya de obediencia y disciplina, que vuestra excelentísima persona tiene prohibido: 1. Pesar menos gramos. 2. Comer poco. 3. No dormir nada. 4. Tener fiebre. Y 5. Pensar en el individuo en cuestión. My days and my years will not matter. A chair is a chair till you give it a heart. A heart is a heart till you break it apart. And a part of this song was for you from the start. So sing it along, don't you worry. If you kiss the blisters on my little hands, so tired from carving all lonely, a pile up some wood and make a little bench. Una de las partes más interesantes del libro de Versiján es aquella en la que distintos personajes históricos reflexionan por carta sobre qué es el amor, y los contrastes son enormes. El filósofo René Descartes, en 1647, describía el amor casi como un mecanismo, una pasión del alma causada por el movimiento de los espíritus que nos impulsa a unirnos voluntariamente con aquello que parece conveniente. Y luego está Alexandra Kollontai, la revolucionaria y feminista marxista rusa que llegó a ser la primera mujer en ocupar un cargo ministerial en un gobierno moderno y la primera mujer embajadora de la historia. Para ella el amor no podía separarse de la lucha de clases ni de la transformación de la sociedad. En el otro extremo está Vincent van Gogh, que en sus cartas, sobre todo las que escribió a su hermano Theo, hablaba del amor casi como si fuera una fuerza vital indispensable para crear, comparándolo con la luz que necesita un cuadro para existir. Yo distingo entre el amor que es puramente intelectual o racional y el que es una pasión. El primero, a mi entender, es aquel que se da cuando nuestra alma percibe algún bien, tanto presente como ausente, lo juzga conveniente y se une a este por voluntad propia. Es decir, considera que ambos son un todo en el que la una es parte del otro. El proletariado no se llena de horror y de indignación moral frente a las múltiples formas y facetas del eros alado, al modo en que lo hace la hipócrita burguesía. Al contrario, trata de encauzar estas emociones, que considera el resultado de complejas circunstancias sociales, hacia canales ventajosos para la clase durante la lucha por la sociedad comunista y su construcción. Las pasiones son las velas de la barca, ¿sabes? Aquel que a los 20 años se abandona totalmente a su sentimiento captura demasiado viento con la vela. La barca se llena de agua y se hunde, a menos que logre remontar hasta la superficie. Por el contrario, aquel, quien si no, que iza la vela de ambición y cía, avanza todo trapo en línea recta a través del mar de la vida, sin tener que lamentar accidentes, sin perderse en zigzag, hasta que finalmente llega un momento en que se percata de que no tiene vela suficiente y dice: daría todo cuanto poseo por 1 metro cuadrado de vela, pero no lo tengo. Y se desespera.
Entonces, reflexiona y cae en la cuenta de que puede recurrir a otra fuerza. Se acuerda de la vela que despreció y que había colocado con el lastre. Y es esta vela la que lo salva. La vela amor debe salvarlo. Si no la iza, no llegará a puerto. If you dance, I'll dance. And if you don't, I'll dance anyway. Give peace a chance. Let the fear you have fall away. I've got my eye on you. I've got my eye on you. Say yes to heaven. Say yes to me. Say yes to heaven. Say yes to me. En las cartas del libro de Versijan se puede seguir casi en tiempo real cómo cambian las relaciones por el tono de sus textos. El propio Pessoa, en una de las últimas cartas a Ofelia, ya en 1929, le escribe que el amor como tal ha terminado, aunque siempre queda el afecto. Otro caso muy distinto es el de Tina Modotti, la fotógrafa y activista italiana, amiga íntima de Frida Kahlo y compañera de viaje del fotógrafo Edward Weston, con quien vivió varios años en México. En una de sus cartas, Modotti rompe con él de forma directa, casi seca, llamándole simplemente X. Una ruptura que marcó también un giro en su vida. Poco después, Modotti se volcó en el activismo político y dejó casi por completo la fotografía. X. Esta es la carta más difícil, dolorosa y terrible que he escrito en toda mi vida. He tardado mucho tiempo antes de decidirme a hacerlo, ante todo porque quería estar bien segura de lo que estoy a punto de decirte y además porque sé el efecto que tendrá sobre ti. Creo sinceramente que tengo sentimientos honestos, que siempre he buscado el bien de quien está cerca de mí antes que el mío. Y que no soy cruel por naturaleza o por instinto. Y la prueba está en el hecho de que si me veo obligada a hacerlo, como en este momento contigo, sufro terriblemente. Tal vez aún más que tú por las consecuencias. Pero ya es hora de que te diga lo que debo decirte. Amo a otro hombre. Lo amo y él me ama. Y este amor ha hecho posible lo que yo creía que nunca iba a suceder. Es decir, sentir que ya no te amo. Acaba de una vez, de un solo golpe. ¿Por qué quieres matarme poco a poco? Si va a llegar el día en que me abandones, prefiero, corazón, que sea esta noche. Diciembre me gustó pa' que te largues, que sea tu cruel adiós mi Navidad. Las cartas, como reflejo de lo que somos, también muestran la cara más oscura del amor, a veces enfermiza, a veces directamente trágica. Lo vamos a escuchar en la carta que Nadja, la mujer que dio título a una de las obras más célebres del surrealismo, escrita por André Breton en 1928, le envía a él preguntándole literalmente por qué le ha robado los ojos. Una frase que resume muy bien lo perturbador de aquella relación. Breton convirtió a esa mujer real en un personaje literario y ella, en cierto modo, perdió su propia mirada en el proceso. Eres a veces un poderoso mago más veloz que el rayo que te rodea como un dios. Nunca podremos olvidar esa entente, esa unión. Solo tengo una idea, una sola imagen. Eres tú. Ya no sé, ya no puedo. Siempre tu nombre me retiene como ese mismo sollozo que me oprime y me siento perdida si me abandonas. Por todas partes se entreabre amenazante las fauces de los lobos y ojos devoradores. Por más que alejo esa visión, me digo que me equivoco. Enseguida tengo la prueba de que es cierto y tiemblo de espanto. Soy como una paloma herida por el plomo que lleva dentro.
Ay, solo has venido 2 veces y mi pobre almohada conoce muchas amarguras, lágrimas secadas o reprimidas, llamadas, gemidos. No, quizás estás realmente curado de mí. Me han dicho que el amor era una enfermedad. La vida es estúpida, decías, en nuestro primer encuentro. Ah, mi André, créeme que para mí todo ha terminado, pero te tenía y era tan hermoso. Mira, sigo siendo una niña pequeña para darte sonoros besos en el cuello bajo tu fina oreja. Pero tu situación material es tan dramática que le pide que la coloque en casa de uno de sus amigos para hacer ahí lo que haya que hacer. Bien podrías ocuparte de mí, tú que tienes relaciones. There's a girl as she lay sleeping in her sweet repose. I'm a broken-hearted sweetheart, listening to that wind that blows. When my good friends gather around me. Y hablando de relaciones intensas y no siempre sanas, esto me recuerda mucho a la película Napoleón, dirigida por Ridley Scott, que en varios momentos retrata precisamente esa relación epistolar entre Napoleón Bonaparte y su primera esposa, la emperatriz Josefina. Ganaré a base de fuego. Estoy destinado a la grandeza. El director se documentó en los cientos de cartas que Napoleón envió a Josefina a lo largo de sus 13 años de matrimonio entre 1796 y 1809. Son cartas que reflejan una historia repleta de pasión, sí, pero también una relación profundamente desequilibrada, casi obsesiva por parte de él, especialmente durante las campañas militares en Italia y Egipto. No he pasado un solo día sin amarte. Enfrascado en tantos asuntos, a la cabeza de las tropas, recorriendo los campos, solo mi adorable Josefina está en mi corazón. Si me alejo de ti a la velocidad de un torrente del Ródano, es para volver a verte antes. Y, sin embargo, en tu carta del 23 al 26 ventoso, me tratas de usted. Tú a mí de usted. Ah, malvada, ¿cómo has podido escribirme esa carta? ¡Qué fría te muestras! Mi alma está triste, mi corazón está esclavizado y mi imaginación me espanta. ¿Me amas menos? Eso te servirá de consuelo. Un día dejarás de amarme. Dímelo, al menos sabré ser merecedor de mi infortunio. Adiós, mujer, tormento, felicidad, esperanza y alma de mi vida. Adiós. Ah, si me amas menos, es que nunca me has amado, y entonces sí que seré digno de compasión. Y suena Beethoven porque no puedo dejar de mencionar que él también fue, a su manera, un gran escritor de cartas de amor. La más famosa es la conocida como Carta a la Inmortal Amada, escrita en 1812 y encontrada entre sus pertenencias después de su muerte, sin que nunca se haya podido determinar con total seguridad quién era su destinataria. Es una carta larguísima, escrita durante varios días, llena de angustia por la distancia y la imposibilidad de estar junto a esa persona. 6 de julio, por la mañana. Mi ángel, mi todo, mi yo mismo. Solo unas pocas palabras hoy, y además con lápiz. El tuyo. Solo mañana se determinará con seguridad mi alojamiento. Qué desperdicio inútil de tiempo en estas cosas. ¿Por qué esta profunda tristeza cuando la necesidad habla? ¿Puede nuestro amor existir sino a través de sacrificios, sino a través de no exigir todo? ¿Puedes cambiar el hecho de que no eres del todo mía, ni yo del todo tuyo? Oh Dios, contempla la hermosa naturaleza y tranquiliza tu espíritu ante lo inevitable. El amor exige todo y con plena razón. Así es conmigo, contigo, contigo, conmigo. Pero tú olvidas tan fácilmente que yo debo vivir para mí y para ti. Si estuviéramos completamente unidos, no sentirías este dolor tanto como yo.
Mi viaje fue terrible. Llegué aquí solo ayer a las 4 de la madrugada. Y como escaseaban los caballos, la diligencia eligió otra ruta. Pero qué camino horrible. En la penúltima etapa me advirtieron que no viajara de noche. Me hablaron de un bosque peligroso, pero eso solo me incitó más, y me equivoqué. La diligencia debía temer la ruta sin luna. Tuve que soportar todo esto. Si hay una correspondencia que representa el amor como vértigo, como obsesión casi física, es la que tuvo Kafka con la periodista y traductora checa Milena. Se conocieron en Praga en 1919. Ella fue, de hecho, la primera traductora de Kafka al checo. Y mantuvieron una relación que duró apenas un par de años, casi enteramente por carta. Se vieron en persona muy pocas veces. Kafka, ya enfermo de tuberculosis, le escribía casi a diario desde distintos balnearios y casas de reposo en un tono que oscila entre la adoración y el pánico. Querida señora Milena, la lluvia, que ha durado 2 días y una noche, acaba de cesar. Probablemente solo de modo provisional. Sin embargo, es un acontecimiento digno de celebrarse y yo lo celebro escribiéndole. Por lo demás, la lluvia ha sido soportable. Esto es el extranjero, pequeñito sin duda, pero uno se siente a gusto en él. Si mi impresión es la correcta, un breve encuentro ocasional y casi silencioso, por lo visto es inagotable en mi recuerdo, a usted también le gustaba esa Viena extranjera, que más tarde quizás se haya enturbiado debido a la situación general. Pero ¿también le gusta el extranjero como tal? Lo que, por cierto, tal vez sería, y no debe serlo, una mala señal. Yo vivo aquí muy bien. El cuerpo mortal apenas podría soportar más cuidados. El balcón de mi habitación está inmerso en un jardín, rodeado y recubierto de florecientes arbustos. La vegetación de aquí es asombrosa. Cuando en Praga, con este tiempo, casi se congelarían los charcos, delante de mi balcón se abren poco a poco las flores, pero al mismo tiempo expuesto plenamente al sol, o mejor dicho, al cielo encapotado, como ocurre desde hace ya una semana. Lagartijas y pájaros, desiguales parejas, vienen a verme. Hace poco me escribía usted que no podía respirar. En esa expresión están muy próximos la imagen y su significado, y aquí ambas cosas pueden ser un poco más llevaderas. Con mis más cordiales saludos, suyo, F. Kafka. Estas cartas se publicaron después de su muerte bajo el título Cartas a Milena y son el documento más desnudo que tenemos del escritor. Hay un dato que añade aún más fuerza a esta historia. Milena, que era judía, fue detenida por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial y murió en un campo de concentración. Mechita de mis ensueños, muñequita seductora, tu juventud atesora todo mundo de esplendor. Y el misterio de tus ojos ha turbado toda mi calma y hace nacer en mi alma una esperanza de amor. Mechita de mis ensueños, muñequita seductora, y tu juventud atesora todo mundo de esplendor. Cambiamos completamente de registro. La escritora Carmen Laforet, autora de Nada, la novela que ganó el primer premio Nadal en 1944 y que retrató como pocas la posguerra española, mantuvo en sus últimos años una intensa correspondencia con distintas personas. En esta carta, dirigida a Antonella Bodini, no habla de un amor presente, sino de la memoria de un amor del pasado. Ese tipo de amor que, aunque terminó mal, sigue vivo en el cuerpo años después, asociado a un lugar muy concreto de Madrid. Hoy fui a la Cuesta del Moyano. Es un lugar detrás del Jardín Botánico con una cuesta que baja hacia Atocha. Allí hay una feria permanente de libros de primera y segunda mano, una fila de casetas de madera. Los domingos abren por la mañana. Pasé al volver por el Paseo del Prado. Delante del museo, en la Puerta de Velázquez, hay unos jardincillos preciosos. No puedo pasar por allí sin sentir algo personal, intransferible, tierno, fuerte y vivo. Aún me enriquece. En su momento fue para mí
un desastre, un destrozo, porque tuve la manía de idealizar a la persona que lo provocaba en ciertos aspectos. Conocía muchos de sus defectos, claro, que admiraba también, pero no llegué a conocer hasta el fin que anuló toda posibilidad de continuar la amistad o continuar en amistad. La persona vive y alguna vez la encuentro, rarísima vez, y le doy la mano. Pero jamás puedo desear reanudar una relación amistosa, aunque siempre supe, desde el primer momento, que ese amor fue correspondido. Duró años, pero ese encuentro está vivo. Se quedó allí, como esos fantasmas que, según dicen, se veían en Hiroshima después de la bomba atómica. Y por eso te ruego, no me hagas sufrir más. Mechita, eres linda tus ojos me fascinan, tu boquita divina, quisiera. Pero si hay una correspondencia que parece sacada directamente del cine, es la de la actriz gallega María Casares y el escritor y filósofo Albert Camus. Está nevando desde ayer, amor mío, sin descanso. Hoy pensaba que el furgón que llevaba el correo no iba a llegar hasta Cabris y no tendría nada tuyo. Pero el cartero ha venido, pese a todo, aunque eso sí, con mucho retraso. El cielo es aquí de una guata muy fea. El valle está blanco y los olivos parecen fantasmas acatarrados. Cierto es que el invierno aquí es hermoso y que es horroroso en París. Qué felices seríamos aquí incluso en invierno. Hace un rato la radio anunciaba 8 bajo cero en París y me ha entrado una cálida ternura, el deseo de protegerte, de decírtelo al menos con todo mi corazón como estoy haciendo aquí. Esta mañana me fui a pasear por la montaña cruzando entre la nieve. El aire era punzante, la sangre me latía con fuerza y mi humor triste de ayer retrocedía poco a poco. Todo era blanco y el silencio maravilloso. He vuelto a tomar buenas resoluciones, no hacer caso a nada que no seáis tú y mi trabajo. Volví guiñando los ojos por el resplandor de la nieve, con las mejillas frescas y un coraje nuevo en el corazón. Las cartas de amores prohibidos son un tema que va mucho más allá de la infidelidad. Ilustran amores entre personas de distinta condición social, raza o sexo, a quienes la sociedad de su época negaba la posibilidad de estar juntas. A Oscar Wilde, el escritor, las cartas que compartió con su amante, Lord Alfred Douglas, le costaron literalmente la cárcel. Su Majestad, apelo a vos para que ejerzáis vuestro poder de perdón en el caso de Oscar Wilde, el poeta, ensayista y dramaturgo, que ahora yace en prisión, injustamente condenado por las fuerzas del perjuicio. Una víctima no de la justa indignación de la justicia abstracta, sino más bien del despecho y la astucia inescrupulosa de un hombre malvado, el marqués de Queensberry, de quien tengo la desgracia de ser hijo. Su Majestad no puede ignorar el verdadero carácter de este hombre, pues no ha tenido escrúpulos en mostrarlo ante vos en cartas que han sido leídas con frecuencia en términos que, hace no muchos años, le habrían costado la cabeza, o al menos su libertad. Su Majestad no habrá sido engañada como lo fue el ignorante público por sus pretensiones de rectitud moral, sino que habrá visto que su único objetivo al atacar al amigo de su hijo era deshonrar a ese hijo y añadir aún más miseria. No salvaréis al hombre que, incluso si fuera culpable, ya ha sido castigado 1000 veces más cruelmente de lo que merece, viendo que, además de la ruina de su vida, la destrucción de su arte y la pérdida de cada posesión mundana, ha sido condenado a una sentencia que las más altas autoridades han declarado equivalente a una sentencia de muerte o locura? Soy el más leal y más humilde servidor de su Majestad. How long does it last? Can love be measured? También son muy interesantes las cartas de la escritora chilena Gabriela Mistral, primera persona de Latinoamérica en recibir el Premio Nobel de Literatura, con su joven secretaria, Doris Dana, con quien mantuvo una relación que durante décadas se mantuvo en un segundo plano en sus biografías. Doris mía, a mi edad se sabe una cosa que los jóvenes parecen ignorar, que es preciso vivir la dicha hasta que ella se va o se agota, que es estúpido abandonarla por lo que sea, negocios, cortesías familiares, turismo, etc. Que lo divino no se ha de romper, quebrar, postergar, porque todo daña al amor, excepto el mismo. Todo es duro, agrio, insípido, tonto y robado, menos él mismo. Todo es basura, desperdicio, chatez, vulgaridad, plebe, menos él mismo. Ojalá, si eso divino dura en ti, tú te aprendas esto. Es lo único que te falta entender. Tú entiendes de este mundo casi todo, Doris mía.
genomenito en el espíritu de sutileza. Procuro cuidarme para ti. Yo no tengo razón de vivir. Cuando llegaste, yo no tenía nada, parecía desnuda y saqueada, paupérrima, anodina como las materias más plebeyas, la pobreza pura y el tedio y una viva repugnancia de vivir. Todo lo has mudado tú, y espero que lo hayas visto. Y por supuesto está la correspondencia de Virginia Woolf con Vita, su amante durante años, una relación que inspiró directamente la novela Orlando. Eres un milagro de discreción, una carta dentro de otra. Nunca vi cosa igual. Te contestaré cuando nos veamos, quiero decir a la invitación. Oh, querida Sibyl, me ha puesto un dolor de cabeza tremendo. Es un fastidio no poder escribir, salvo a ti. Estoy tirada en una silla. No está tan mal, pero te lo cuento para ganarme tu simpatía, para que te vuelvas protectora, para implorarte que traces algún plan para que cese el continuo decaimiento que me causa la gente. ¿Por qué te lo cuento a ti? Supongo que es alguna necesidad psicológica, una de esas cosas íntimas que nos permitimos por puro instinto en una relación. Soy más bien cobarde para enfrentarme a esa carga. Tú lo harías como una heroína. Y con esta música abrimos también un capítulo dedicado a Mozart. El compositor mantuvo una correspondencia muy particular con su prima. Textos llenos de humor escatológico, juegos de palabras y bromas subidas de tono, muy alejados de la imagen solemne que solemos tener de él. Viena, 6 de julio de 1791. En este mismo instante he recibido tu querida carta. Estoy encantado de que tengas buen apetito. Pero cualquiera que devore mucho, también tiene que cagar mucho. Pero no me gustaría que dieras largos paseos sin mí. Te ruego que sigas mi consejo con exactitud, porque sale de mi corazón. Pesca en el aire esos 2.999 besitos que están volando hacia ti, esperando que alguien los coja. Siempre tuyo, Mozart. Abrimos el melón del erotismo, también a través de otro libro, de Nicolas Bersihan, Cartas eróticas, publicado con Ediciones B. Recoge cartas de personajes conocidos como Quevedo, pero también historias mucho más desconocidas, como la de una mujer anónima que, según cuenta el autor, firmó la mayor correspondencia erótica que se conoce. Otra de las protagonistas es Juliette Drouet, la amante durante décadas de Víctor Hugo. En una de sus cartas, fechada en el siglo XIX, Drouet le reprocha a Hugo, con mucho ingenio, que nunca se haya preocupado por entender qué tipo de placer sienten las mujeres y se lanza después a describírselo ella misma, sin ningún pudor, con un tono que sorprende viniendo de una época en la que estos temas ni siquiera se nombraban. Por otro lado, el erotismo fue durante mucho tiempo, muchos siglos, un tabú, y solo a través de la correspondencia íntima se escribían cosas que ni se podían decir. Esto se multiplica en caso de las mujeres, donde el derecho a afirmar su deseo íntimo es una conquista de las últimas décadas, ¿no? Salvo contadas excepciones. Una de ellas es Juliette Drouet. Esta mujer, que fue la gran mujer de Víctor Hugo, poco a poco pasó a ser la madame, la señora. No disfrutó mucho de su gloria, puesto que fue bastante maltratada por el genio. Y en su relación íntima parece que era muy ególatra, y entonces ella sintió la necesidad de escribir 3 cartas, que son las 3 que publicó aquí, donde cuenta y le explica lo que es el goce femenino, lo que es el orgasmo femenino. Me preguntas qué clase de placer experimentamos nosotras, pobres mujeres. Ya iba siendo hora de que te preocuparas por eso, mi querido Toto, siempre tan apresurado. Al cabo de los años espero más a menudo el 7º cielo. Por eso son importantes los preliminares. 4 caricias y 3 besos no bastan. La mayoría de los hombres no lo saben, pero el cuerpo de la mujer es sensible por entero para quien posee la destreza. La piel se vuelve como una placa fotográfica. Nosotras no somos animales. Debe haber confianza, ternura, armonía para que el placer sea completo en el caso de la mujer. Necesitamos abandonarnos de verdad, pero entonces es fuerte, es prolongado, es divino. No es el hipo tonto de placer que os da a vosotros antes de rodar de costado y se acabó. Para nosotras es más largo,
más intenso. Es como dirías tú, una felicidad inmensa oculta en lo desconocido. Llegamos hasta nuestra postdata de hoy. La firma la autora del libro Solo cartas de amor, Guadalupe Greses, que relata la historia de su padre, Ángel Greses, un vecino de La Palma que, cansado de recibir publicidad, colgó un cartel en su buzón exigiendo solo cartas de amor. Una tarde soleada, una persona anónima se encontraría de frente con el buzón de la casa. Se detendría un instante ante la puerta para leer con atención el letrero que pedía cartas de amor. Tal vez lo leería de nuevo, reflexionando sobre el mensaje, la caligrafía y los dibujos que enmarcaban las letras. Decidiría entonces hacer caso y, como atravesada por un rayo, reanudaría la marcha, a paso ligero, hacia la papelería más cercana. ¿Qué era eso que sentía? Se parecía a esa pulsión que nos recorre por dentro cuando escuchamos una canción o leemos un poema. Tras comprar papel y bolígrafo, escribiría con premura, casi sin pensar, temerosa de que ese impulso se desvaneciera. Escribiría una carta de amor para el buzón de un desconocido, en una calle cualquiera de Santa Cruz de la Palma. Una carta como esta. Te amo. Te amo porque mi corazón lo canta. Te amo porque mi cabeza calla. No hay motivos concretos, pero si los hubiera, tendría que ver con la sorpresa. Amo lo que me hace sonreír, lo inesperado, lo que mantiene lo fresco de la niñez. Todo mi cuerpo ha saltado al ver este buzón. Toda mi alma ha refulgido blanca en la oscura noche. El amor se ha abierto paso entre una maraña de lianas para comprar una libreta y un boli con el que tratar de devolverte algo de lo que me has dado. ¿Qué sería la vida sino un simple y placentero compartir, dar y recibir continuo, con el pensamiento justo y certero para llevar a cabo la acción? Sumas y restas, devenires, sueños, todo se diluye en el océano. Solo queda un cuerpo frente a una puerta, entregando una carta de amor. Y como si de un juego se tratara, como si ese pequeño hueco rectangular atrajera a los desconocidos faltos, quizá de alguien con quien hablar, después de esa llegaron muchas más. Guadalupe Greses, desde Radio Valencia, muy buenas, bienvenida y felicidades por este libro. Muchísimas gracias, la verdad es que me ha emocionado mucho escuchar este fragmento del libro, me ha encantado, gracias por invitarme. Nada, a ti por escribirlo y por este gran homenaje al mundo epistolar y a otras muchas cosas que vamos a comentar. Como tú misma dices en el libro, los sucesos más extraordinarios comienzan de la forma más vulgar. Tu padre, cuando decidió escribir el solo cartas de amor en el buzón de casa, no imaginó la pequeña gran revolución que generaría. Para nada, si es que todo esto ha sido pues casualidad tras casualidad, porque esto comenzó, como bien has dicho, como una forma de desahogo, ¿no? De librarse del papeleo, de las facturas que muchas veces nos amargan un poco la vida, ¿no? Y como siempre tenía pues esas formas de expresar su malestar, pues decidió pintar su puerta y lo hizo sin decírselo a nadie y sin esperar ninguna reacción por parte de la gente que pasaba. Pero claro, de repente empezaron a llegar cartas de verdad. Tu padre fue guardando todas aquellas cartas a lo largo del tiempo, llegaron muchísimas y las descubristeis en una carpeta cuando él falleció. En ese momento, como tú misma escribes, dices que fue como beber agua en medio del desierto. Sí, la verdad es que mi tía y yo sabíamos que llegaban algunas cartas, pero bueno, en mi caso, cuando las vi todas juntas en esa carpeta, pues fue muy emotivo porque te viene todo el arrepentimiento de no haber prestado atención a algo tan precioso y a la vez era una sensación de felicidad y de alegría encontrarlas y leerlas con tiempo, con calma, en profundidad. Fue una sensación muy especial, la verdad, encontrarlas todas juntas cuando él ya no estaba para poder contarnos pues lo que había sentido él al recibirlas, ¿no? Tú has heredado la gestión de ese buzón, ahora publicas este libro que al principio iba a ser como una especie de recopilación de esas cartas, pero te has atrevido
a hacer una novela también donde está tu historia familiar, la de tu padre, la de este buzón y otras muchas cosas, ¿no? Porque conecta directamente con las raíces. Sí, la verdad es que esto, todo el proceso de compartir las cartas y de que surgiese pues la posibilidad de escribir la historia ha sido también pues muy casual, ¿no? Una cosa iba detrás de la otra. Yo comencé a publicar las cartas en realidad porque muchas se estaban deteriorando mucho, tenían muchos años y pues del tiempo se estaba borrando la caligrafía. Y como pues ahora con las redes sociales abrí un buzón virtual, ¿no? Por decirlo así, para ir guardándolas y mostrarlas, pues en principio a amigos y familiares. Pero claro, no esperábamos esta repercusión también en redes, ¿no? Que ha hecho que la historia se conozca mucho más. Y a raíz de eso fue cuando me contactaron de la editorial para publicar el libro. En un principio las cartas eran las protagonistas totales porque pues la historia es muy especial, pero hablando con la editorial y intentando dar un poco más de contexto al buzón, pues nos dimos cuenta de que era muy difícil. Cada vez habían más cosas que contar, ¿no? Con la figura de mi padre detrás, pues las anécdotas se multiplicaban. Y entonces fue gracias a mi editora Mónica que nos aventuramos a intentar entrelazar las cartas en la historia de mi padre, de la casa donde se encuentra el buzón, y a la vez pues había que contar muchas cosas del origen también de la casa, ¿no? Y de mi abuela, de mi bisabuela, que eran canarias, y de mi abuelo que llegó allí. En fin, se fue haciendo cada vez la historia más compleja, ¿no? Y más compleja de escribir. Entonces, pues al final fuimos con ello. La verdad es que muy agradecida a la editorial por haberme permitido contar tantas cosas, ¿no? Que están relacionadas con las cartas. Ha sido complejo intercalarlas, ¿no? Entrelazar las cartas con la historia. Pero bueno, yo creo que ha quedado bonito y que se entiende mucho más pues todo el contexto de la isla y del buzón. Es que es una historia maravillosa y el lector, creo, al menos me pasó a mí, se queda prendado de cómo era tu padre, que seguro luego como hija podrás contar también otras cosas, pero tú dices, era un arquetipo particular, una mezcla entre rebelde antisistema, idealista trágico y bufón existencial. Y esto del buzón era una de las muchas acciones artísticas que pasaron por su cabeza, era un creador nato. Sí, totalmente. Es que todas estas anécdotas que aparecen en el libro sobre la figura de mi padre, ¿no? Y cómo se relacionaba con las demás personas del mundo son solo una minimísima, pero minimísima parte de todo lo que se podría contar, ¿no? Hay infinitas anécdotas de cómo entendía él la vida y de cómo quería vivirla, con sus luces y sus sombras, porque yo creo que tenía unas grandes luces y también grandes sombras, ¿no? Pero aquí, pues claro, he recopilado todas las que están más relacionadas con La Palma, con el buzón y con, sí, que se podían relacionar, pero sí, él era un personaje muy especial que vivía la cultura de una forma particular, como forma de vida casi, sin tener gurús, no sé. Creo que en el libro, aunque me ha costado y he tenido mucho miedo porque pues representar una figura así en unas cuantas páginas pues me daba bastante miedo, creo que una pizquita de su esencia pues se puede entender, ¿no? Espero que se entienda. Se entiende perfectamente. ¿Puede ser que este libro sea una gran carta de amor, homenaje a tu padre? ¿Te ha sanado escribirlo? Es que totalmente. O sea, yo no me esperaba que el duelo por su muerte pudiese, del duelo de una cosa tan mala y sí, triste, que es la muerte de un padre, yo jamás me pensaba que pudiese surgir pues algo así, algo bueno y algo tan bonito como ha sido para mí escribir este libro. Durante el proceso de escritura, pues también ha sido difícil porque yo tenía que rememorar pues muchas partes que me hacían daño, ¿no? Pero al final el resultado pues ha sido positivo para mí. Sin duda me ha sanado y estoy intentando pues disfrutar de todo de lo que viene lo máximo posible porque
porque esto es una cosa que solo va a pasar una vez seguro, o sea, no se va a volver a escribir otro solo cartas de amor y bueno, hay que disfrutarlo. ¿Cuántas cartas aproximadamente han llegado en este tiempo entre manuscritas y digitales? No sé si llevas la cuenta más o menos exacta. Y hay todo tipo de cartas. Hay de amor, desamor, hay reflexiones sobre lo que es el amor. Lo digo para que los oyentes se hagan una idea de la amplitud de miras que abarcan las cartas que de una manera, bueno, sin planearlo, fueron llegando a ese buzón y uno se sorprende, ¿no?, de la cantidad de vertientes que puede dar y de miradas que da este tema del amor. Sí, la cuenta exacta no te la sé decir porque como están constantemente llegando nuevas y llegan a La Palma y cuando voy yo las recojo, las va acumulando mi tía ahora, las que llegan físicas, ¿no? Pero yo diría que unas 70 cartas tenía en físico cuando las fui a escanear para el libro, pero es que al correo han llegado muchísimas más de 100 cartas digitales han llegado al correo electrónico y todavía siguen llegando, entonces la cuenta exacta no la llevo, pero sí, como dices, hay todo tipo de cartas de amor, de un amor que se está desarrollando en el presente, ¿no? Cartas de un amor pasado o de la infancia, cartas a una hermana, ¿no? O a un amigo. Y sí, cartas de amor al amor como sentimiento y a exaltar esa sensación, ¿no?, de amor. Entonces hay todo tipo, hay cartas de despedida, cartas también a la isla y a la naturaleza y a la ciudad de Santa Cruz. Entonces, sí, es un sentimiento que tiene muchas vertientes, como dices. ¿Tienes en la cabeza una o dos cartas que te marcaran especialmente? Bueno, es que sin duda, y es que esto es una cosa que ha pasado hace poco, hace unos días. En el 2018 hubo una persona que escribió una carta preciosa de 3 páginas, que es una despedida a un antiguo amor con una metáfora de esta persona que la ve volar y desea que encuentre a otra persona para que sea feliz y para así asumir su desamor, ¿no? Y esta carta a mí me encantaba, yo la he leído mucho y la he guardado como oro en paño y de hecho solo está publicada en el libro porque no quería publicarla en redes todavía porque me gustaba tanto que no sabía qué quería hacer, pero el caso es que pues hace unos días me contactó la persona que escribió esa carta originalmente, que había visto pues toda la historia del buzón y en redes sociales y pues he podido conocer a la persona que lo envió hace 8 años, ¿no? Entonces, pues son cosas de la vida que no te imaginas que te puedan pasar, ¿no? Pero muy bonitas, así que esa carta sin duda para mí es muy especial. Luego hay otra también que habla sobre el duelo, ¿no? De perder a alguien y también perder, o sea, de perder a un familiar y también perder a un amor, que están al final del libro, si no me equivoco, y esa también me marcó mucho y la leí muchas veces. Entonces hay cartas que sí, son muy especiales, pero yo confieso que a mí todas, hasta las cartas más cortas, que son 1 o 2 líneas, las agradezco muchísimo y me llenan de emoción. Y hay veces que no me creo que pueda haber tanta gente pues deseosa de compartir amor con un desconocido, ¿no? Con alguien que no conoce. Entonces, encantada, vamos, y a mi tía también le hace muchísima ilusión recibirlas. Amor en tiempos de odio, qué importante esto. Y no sé si con esta persona anónima que os envió esa carta pudiste hablar, que es una pregunta que está en tu libro, de qué mueve a una persona a escribir y compartir algo tan personal con un buzón que no sabes o no sabías quién estaba detrás. ¿Qué mueve a la gente a escribir? Claro, eso es una duda que tengo yo, como una persona pues que pasa por la calle y ve ese buzón, yo entiendo que se emociona y decide hacerlo, pero hoy en día que tenemos tantas distracciones, ¿no? Me parece mucho más valioso que pues todas las personas que deciden hacerlo, ¿no? Por ejemplo, otra persona que envió muchas cartas se llama Ana y también contactó conmigo a raíz de encontrar la historia del buzón publicada,
pues me decía que para ella era una forma de desahogarse y un acto artístico también, ¿no? A ella le gustaba mucho escribir y decidía escribir cartas en ese buzón como ejercicio creativo. Pero tengo pendiente esa conversación con el chico que mandó esta carta tan especial para que me diga exactamente qué le llevó a decidir escribirla y enviarla. Y sí, yo entiendo que es esa necesidad de desahogo y de comprender un poco lo que sentimos, ¿no? Admirado romántico. Pedir una carta en estos tiempos se sobreentiende que a mano, en papel y en sobre, ya es una utopía. Pero si además la carta debe ser de amor, ahí ya se puede llegar al máximo del lirismo. Me conmovió tu petición por el sentimiento tan humano y ya casi olvidado de creer que todavía abrigamos ese sentimiento. Escribo esta carta anónima a una persona desconocida para que sepas que tu petición ha hecho aflorar valores que nunca deben perderse. Gracias por tu mensaje. Espero y deseo que tu buzón se llene de cartas de amor. Creo que debo empezar disculpándome con el hombre que hace años creó este buzón, puesto que hoy no entrego una carta de amor, de esas escrito demasiadas. Hoy entrego una carta al amor. Querido amor, pensaba que te había encontrado, pero la vida no para de recordarme que todo es temporal. Las risas, las miradas, los abrazos, las caricias en el pelo y las mariposas. Pero también ha sido temporal la ansiedad, la oscuridad, la soledad, el duelo. Eso que a pesar de seguir viviendo en mí, ya no quema como antes. A pesar de todo lo vivido, sigo creyendo en ti. Te veo en cada beso con sabor a feliz día en la puerta del colegio. Te veo en los cuidados de ellas, que frenan el coche para que puedan sus hijos beber agua sin mojarse. Te veo en cada atardecer, en cada cielo estrellado, en cada luna y en cada ola del mar. Te veo, pero solo te veo. Y justamente aquí nacen las preguntas para las que no hay una respuesta. ¿Algún día te encontraré de la manera que quiero? ¿Seré feliz sintiéndote de la única manera que sé sentir intensamente? No pierdo la esperanza. Guadalupe Greses, muchísimas gracias por este ratito y por ser parte de Cartografías. A vosotros, de verdad, muchísimas gracias. Para mí es un regalo, de verdad. I was toting my pack along the dusty Winnemucca road when along came a semi with a high and canvas covered load. If you're going to Winnemucca Mac. Envejecemos y nos acostumbramos el uno al otro. Pensamos que nos gusta, leemos nuestras mentes, sabemos lo que el otro quiere sin preguntar. A veces nos enfadamos un poco, quizás en ocasiones damos al otro por asegurado, pero de vez en cuando, como hoy, reflexiono y me doy cuenta de lo afortunado que soy por compartir mi vida con la mujer más grandiosa que jamás he conocido. Y con una carta del músico Johnny Cash enviada a su mujer y una de sus grandes canciones cerramos el especial de hoy. Nos pueden escribir, como siempre, a la dirección postal de la radio y a cartografías@cadenaser.com. Hasta pronto. Cartografías con Laura Piñero. I promise you the day you marry me, I'll be everything to you that I should be. And while you're in the springtime of your years, you'll not know what it's like to shed a tear. I'll be the same through all that we go through. I promise you, I promise you, I promise you, for richer or for poor, I'll more than share each pain that you endure. And when you're in the autumn of your years, you'll call me in the night and I'll be near. I'll love you and I'll let you know I do.
I promise you, I promise you, I promise you, for better or for worse, I'll stand by you as I did at the first. And when you're in the winter of your years, I'll be right by your side to dry your tears. Yes, I'll be the same through all that we go through. I promise you, I promise you, I promise you, I promise you. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.